Hola mis hermanos, amigos, Dios les bendiga. Una cápsula bíblica más compartiendo con ustedes la palabra de Dios, compartiendo estas reflexiones que nos ayudan a tener un crecimiento espiritual día a día. Yo espero que estas cápsulas estén siendo de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes, que usted las siga escuchando, pero que también las siga compartiendo. Hoy vamos a estar haciendo una breve lectura, una breve reflexión que se titula Aprender de los errores, pero vamos a hacer nuestra lectura bíblica en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 11. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 11. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren, como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Hoy vamos a hacer una breve lectura de este precioso devocional del Pan Diario. Es una reflexión escrita por Marvin Williams y se titula Aprender de los errores. La Biblioteca de los Errores se fundó en Edimburgo, Escocia, para ayudar a evitar errores financieros como los de 1929 y 2008, que derrumbaron la economía mundial. Su colección de más de 2,000 libros puede ayudar a instruir a la próxima generación de economistas. Es un ejemplo perfecto de cómo las personas inteligentes siguen haciendo cosas estúpidas. Dicen sus curadores, quienes sostienen que la única manera de desarrollar una economía fuerte es aprender de los errores previos. Pablo les recuerda a los corintios que una manera de evitar ceder a la tentación y tener una vida espiritual poderosa es aprender de los errores del pueblo de Dios en el pasado. Para asegurarse de que no confiaran demasiado en su privilegio espiritual, usó los fracasos del antiguo Israel como ejemplo para obtener sabiduría. Los israelitas practicaron la idolatría, decidieron cometer inmoralidad sexual, se quejaron de los planes y propósitos de Dios y se rebelaron contra sus líderes. Por causa de su pecado, experimentaron la disciplina del Señor. Pablo presentó este ejemplo histórico para ayudar a los creyentes a evitar repetir los errores de Israel. Con la ayuda de Dios, que aprendamos de los errores propios y ajenos para lograr tener un corazón obediente a Él. Nos podemos hacer esta siguiente pregunta: ¿qué advertencias deberíamos recordar cuando somos tentados a pecar? ¿Cómo podemos aprender de los errores de los demás? Aprender de los errores. Esa es la reflexión de este día en esta cápsula. Creo que es un mensaje claro. Creo que todos los que estamos escuchando esta cápsula entendemos a qué se refiere esta enseñanza de hoy. Cuando nosotros vemos otras personas que cometen errores y vemos las consecuencias que vienen a ellos por esos errores, pues si nosotros no aprendemos la lección, pues entonces realmente estamos perdiendo el tiempo, o sea, somos ignorantes. Pienso que
Aprender de los errores de otras personas es un regalo para nosotros. Es triste por las consecuencias que pueden vivir las otras personas, por supuesto, pero para los que estamos viendo desde este otro lado, pues tenemos que aprender de esos errores. Todas las decisiones que tomamos traen consecuencias, sean buenas o sean malas. Absolutamente todas las decisiones traen consecuencias. Nosotros aprendemos de nuestros errores propios, pero aprendemos también de los errores de otros. Cuando vemos los errores que cometen otros, pues las consecuencias las asumen ellos. Nosotros nos estamos librando de las consecuencias y creo que es una gran oportunidad para aprender. Y que no seamos nosotros los que estemos cometiendo esos errores y los que estemos sufriendo las consecuencias, porque va a ser mucho más doloroso el aprendizaje. Pero Dios nos habla en su palabra una y otra vez de los errores que cometieron muchos hombres y mujeres que están descritos allí en la Biblia. ¿Para qué? No solamente para conocer la historia de ellos, para que nosotros el día de hoy podamos aprender y podamos evitar cometer esos errores. Entonces, por eso es tan importante en la vida espiritual conocer de nuestros antepasados espirituales, todo lo que Dios nos habla en la palabra acerca del pueblo de Israel, por ejemplo, que cometió tantos errores y que vemos vez tras vez cómo el pueblo de Israel se alejaba de Dios, se iba a la idolatría, desobedecía a Dios, se apartaba de los caminos y cómo ellos tenían que asumir consecuencias terribles y fatales en su día a día. Entonces, son experiencias que para nosotros son ganancia porque nosotros podemos aprender de esos errores. Y vemos muchos nombres en la Biblia de hombres y mujeres que tomaron decisiones, buenas o malas, y asumieron las consecuencias, algunos de esos errores o de esas decisiones que tomaron. Pero nosotros hoy, cuando vamos a la Biblia y leemos lo que allí está escrito, pues tenemos una gran oportunidad y un privilegio de aprender de las cosas buenas y de las cosas malas que hicieron nuestros antepasados. Todo esto en el ámbito espiritual. Entonces, la invitación es que nosotros podamos ir a la Escritura con entendimiento, con sabiduría, leer los textos sagrados y aprender absolutamente todo lo que allí está escrito para nuestro bienestar y nuestro crecimiento espiritual. Que Dios nos ayude a aprender de los errores de otros para que nosotros evitemos sufrir las consecuencias, por supuesto. Entonces, esta es la invitación y por eso la respuesta a estas preguntas solamente la tienes tú. ¿Qué advertencias deberíamos recordar cuando somos tentados a pecar? Si nosotros vamos a los textos sagrados y vamos a la Biblia y vemos las historias de aquellos grandes hombres que en algún momento cedieron ante el pecado y luego vinieron consecuencias, como fue por ejemplo la vida de David, todas las consecuencias fatales que hubo no solamente en la vida de David, sino en la de sus descendientes por su pecado y así de muchos otros. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros recordar cuando somos tentados a pecar? Y la otra pregunta es, ¿cómo podemos aprender de los errores de los demás? Cada uno de nosotros toma las decisiones y cada uno de nosotros sabe dónde tenemos que corregir, qué es lo que debemos hacer bien para no tener que aprender de los errores a las malas y con consecuencias fatales que no podamos revertir. Así es que la invitación para ti hoy es que nosotros vayamos a la palabra con entendimiento, con sabiduría y que podamos aprender esas grandes enseñanzas que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. Te damos gracias porque a través de tu palabra nosotros podemos recibir enseñanzas valiosísimas que nos pueden evitar dolores de cabeza, que nos pueden evitar sufrimientos, simplemente aprendiendo de los errores de los demás. Es triste que otras personas hayan tenido que asumir consecuencias fatales, pero a la verdad nosotros estamos aprendiendo de ello y es un gran privilegio que tenemos hoy cuando vamos a la Escritura y aprendemos cómo nos debemos conducir en nuestra vida cristiana, cómo debemos buscar ese crecimiento espiritual, sobre todo aprendiendo la lección de todos aquellos que ya pasaron y que están allí en la Escritura y que nosotros podemos traer para nuestro día a día y aprender de esos errores. Yo te pido, Señor, por cada una de las personas que está escuchando esta cápsula, para que los bendigas grandemente, para que los guíes en su caminar cristiano y sobre todo para que haya un crecimiento espiritual día tras día. Te damos muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bien, mis hermanos, amigos, muchas gracias por escuchar estas breves reflexiones. Yo espero que estén siendo de bendición para su vida, que sigan compartiendo estas cápsulas. Usted seguramente tiene una lista de contactos en sus diferentes redes sociales. Comparta esta cápsula. Son 9-10 minutos que pueden ayudar y enriquecer la vida espiritual de otras personas y, por supuesto, lo más importante, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Un abrazo y Dios les bendiga. Muchas gracias.